Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Soy el hermano Alejandro Díez de Bonilla. Fui sacerdote católico, apostólico, romano, y hoy conozco a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, antes de proseguir, leer una palabra en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, y dice así la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estas palabras son fuertes para una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Pero yo, que ahora conozco al Señor Jesucristo, he comprendido que yo no soy salvo a través de ninguna religión, no soy salvo a través de la bendición papal, no soy salvo yo por ninguna persona, sino solamente por el Señor Jesucristo. Ni siquiera por una virgen, ni siquiera por un santo. Y pues esa es la historia que hoy vengo a contar. Es una historia de mi vida, es una historia que yo viví hace años, pero que hoy quiero que esté plasmada en este CD, en este cassette, para que tú puedas comprender, entender en la gran mentira que muchos de nosotros hemos estado hundidos en ella. Hace muchos años, yo era un pequeño, aproximadamente de 9 años, cuando comencé a sentir una atracción tremenda hacia las iglesias católicas. ¿Por qué era esto? Bueno, era debido a que nosotros, los mexicanos, vivimos un tiempo totalmente de una atracción tremenda hacia la iglesia católica. Yo recuerdo que lo único que oía yo en mi casa era: vamos a misa, vamos al rosario, vamos a ir a rezar aquí a la iglesia fulana, a la iglesia mengana, la Virgen, el Santo. Era lo que yo oía. Y entonces de repente yo sentí esa atracción por la iglesia católica. Yo fui monaguillo en casi 4 o 5 iglesias. Los domingos yo corría de una iglesia a otra porque tenía que estar ahí presente ayudando al sacerdote en la misa. Poco a poco fui comprendiendo todo lo que el sacerdote hacía. Yo veía cómo levantaba las manos el sacerdote, yo veía qué palabras en aquel idioma raro que se llama latín hablaba. Yo me sabía todo lo que el sacerdote hablaba. Repetía eso yo, inclusive hasta llegué a tener cierto fanatismo. Yo soñaba que era ya sacerdote, y a mí no me gustaba despertar del sueño, porque yo estaba soñando tranquilamente de que yo estaba oficiando una misa, todo vestido de sacerdote, como yo los veía a ellos. Entonces empecé yo hasta a jugar de que yo era el sacerdote. Recuerdo que allá en la casa de mis papás invitaba a mis amigos y amiguitos de mi misma edad y les decía: ¿saben qué? Les voy a regalar mis patines, les voy a regalar mis bates, les voy a regalar mis pelotas, pero van a escuchar ustedes la misa, van a oír la misa y van a comulgar. Y entonces yo ya estaba preparado. Mi mamá era modelo, entonces ella tenía mucha ropa, y yo recuerdo que tenía un abrigo largo, negro. Yo me lo ponía así al revés y luego me lo amarraba con un cinturón que encontraba rojo, y hasta me sentía que era yo obispo o cardenal. Y entonces ya salía yo, tenía preparado una copa llena de rueditas blancas, así de papel, recortadas perfectamente bien, y las tenía yo allí, ya las había bendecido con la mano, inclusive las tapaba con una carpetita. Y entonces mis amiguitos llegaban, pues ellos venían porque les iba yo a dar el juguete, y empezaba, yo salía y oía, empezaba Dominus Obispoe cum Spiritu tuo, y empezaba yo a oficiar ahí la misa. Luego agarraba la copita aquella, elevaba la hostia, hasta yo decía: oh no, corpus meus, y yo decía pues que ya convertí yo el elemento en el cuerpo de Cristo. Y entonces yo iba con aquellos niños y les metía yo el cuerpo de Cristo, y les metía yo la hostia en la boca. Aquellos, al sentir el papel, pues sentían que era un papel y lo querían escupir. Entonces yo les decía: no, si lo escupes yo no te doy mi juguete, además es el cuerpo de Cristo el que estás tú comulgando. Y pues en aquella situación, en aquel tiempo, yo recuerdo que los padres de uno
lo cuidaban a uno mucho, estaban vigilándolo siempre a uno, y entonces mi papá y mi mamá empezaron a hablar. Yo oía que decían, este muchacho tiene una vocación sacerdotal, donde que en la familia de mi papá había dos obispos, se llamaban Monseñor Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, y el otro se llamaba José Anaya Díez de Bonilla. Este era obispo de Michoacán y el primero era obispo de San Luis Potosí. Entonces, pues, hablaron, eran tíos de mi papá, y hablaron con los obispos, y el obispo de San Luis Potosí hizo una cita quería él conocerme, y pues hubo oportunidad. Entonces, un día en una visita que hizo al Distrito Federal, pues fue a la casa y estuvo platicando conmigo. Yo no sé, como dicen los jóvenes ahora, qué rollo yo le aventé a aquel obispo, porque quedó encantado. Él dijo que yo iba a ser un sacerdote, que yo iba a tener una carrera grande, que yo iba a ser un gran sacerdote en la Iglesia Católica, que ellos me iban a ayudar. Y pues entonces yo quedé maravillado, porque era precisamente lo que yo quería. Yo quería ser un sacerdote, yo quería convertirme en un sacerdote. Pero yo no hallaba la manera, yo no hallaba el camino para empezar a estudiar, para convertirme en sacerdote. Entonces sucedió de que no pasaron unos meses cuando aquel obispo, Monseñor Gerardo Anaya Díez de Bonilla, pues escribió una carta y dijo que nos invitaba a que yo ingresara al seminario de los redentoristas ahí en la ciudad de San Luis Potosí, ahí en México. Cuando yo oí que yo iba a estar en un seminario, yo dije, bueno, esto es de Dios, esto me está hablando Dios directamente a mi vida. ¿Qué puedo yo dudar? ¿Por qué voy a dudar? Claro está que para aquella época la palabra del Señor pues sí se hablaba, pero era rechazada por muchas gentes católicas como mi familia. Ellos eran protestantes, ellos eran personas que, pues, ya saben cómo decíamos nosotros los católicos, que adoraban a Satanás, que ellos no estaban en la Iglesia Católica. Y pues yo nunca pude escuchar un mensaje del Señor Jesucristo. Fíjate, hermano, qué importante es de que nosotros hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de que Cristo ha transformado nuestras vidas, porque otros necesitan escucharlo, otros necesitan esa transformación. Entonces, pues yo no escuché ningún mensaje. Entonces yo empecé a ponerme muy contento por la ida a aquel seminario de los redentoristas en San Luis Potosí. Allá estuve 5 años de mi vida. Para mí la vida en un seminario fue distinta a como yo pensaba. Yo empecé a meterme a estudiar duramente, empecé a meterme en la teología, en la filosofía, en la historia de la Iglesia, en la historia de los santos. Bueno, yo estaba maravillado porque iba conociendo cosas nuevas que yo no conocía. Allí habíamos como unos 20 o 24 futuros seminaristas. Yo era el consentido porque pues mi tío allí regía, y entonces él constantemente estaba preguntándole a los maestros que cómo estaba. Pero yo traía 2 retos en mi vida. Uno, que yo tenía que quedar bien con el obispo, porque pues él era el que me había invitado, él tenía confianza, él había puesto mi confianza en mí. Pero el otro era que verdaderamente en mi pensamiento, en mi corazón, estaba aquel deseo de convertirme en sacerdote.